La paella todavía humeaba en la fuente de barro cuando mi hija levantó la vista y, con una calma cortante que jamás le había conocido, dejó caer aquellas palabras. «Estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenida». El cuchillo que sostenía se me resbaló un instante entre los dedos. El silencio se hizo tan espeso que hasta el reloj del comedor pareció detenerse. Íñigo, mi yerno, bajó los ojos hacia el mantel y empezó a mover el vino en su copa como si buscara hundirse en aquel líquido oscuro. Sentí que el aire de mi propio piso en Chamberí se había vuelto irrespirable. Yo, que había abierto esas puertas durante décadas para que mi hija y su marido encontraran refugio y comida. Escuchaba ahora una sentencia de destierro dictada en la misma mesa, donde ella aprendió a sujetar la cuchara. Quise contestar, pero la voz no me salía. El tenedor tintineó contra el plato de porcelana, interrumpiendo la quietud incómoda. Nerea se limitó a clavarme la mirada. Una mirada distinta, más dura, como si la niña que un día corría por el pasillo con coletas hubiera desaparecido para siempre. Íñigo carraspeó, pero no dijo nada. Yo intenté sonreír para calmar el ambiente. Gesto inútil porque mi boca temblaba. «¿Cómo has dicho?», logré murmurar, convencida de que mis oídos me habían traicionado. Ella no repitió. Se encogió de hombros y se llevó un trozo de arroz a la boca. Como si nada. El silencio volvió a expandirse. Esta vez más cruel. De repente, el timbre sonó. Ese sonido metálico fue como un latigazo que nos sacó a todos de la rigidez. Me levanté con el corazón acelerado. Al abrir la puerta me encontré con un mensajero que me entregó un sobre cerrado del banco. Firmé mecánicamente y volví al comedor con el papel en la mano, intentando aparentar normalidad. Me senté. Abrí el sobre y mis ojos tropezaron con las palabras impresas: aviso de vencimiento de hipoteca. Titular: Eudoxia Larralde. Importe pendiente 3.900.000 euros. Por un instante pensé que estaba leyendo mal. Hipoteca. Mi nombre. Una cantidad imposible. No tenía sentido. Yo nunca había firmado nada semejante. Mis manos empezaron a sudar. La letra se me emborronaba ante la vista. «¿Qué es eso?», preguntó Nerea con fingida curiosidad, aunque pude percibir un destello de incomodidad en su mirada. «Una notificación bancaria», respondí con voz quebrada. Íñigo se removió en su silla y evitó mirarme. El silencio de ambos fue más revelador que cualquier explicación. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Durante 72 años había sabido enfrentarme a la vida, a la muerte de mi marido, los recortes en la escuela donde enseñaba, la soledad de la viudez, pero nunca había imaginado que en la seguridad de mi propia mesa me esperaría la puñalada más honda. Me esforcé por mantener la compostura. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi bata, como quien esconde una herida abierta para que no siga sangrando a la vista de todos. La cena terminó en un mutismo forzado. Nerea hablaba del trabajo en la inmobiliaria, de sus proyectos de expansión, pero sus palabras rebotaban en mis oídos sin entrar. Íñigo sonrió de manera forzada cuando yo me levanté a recoger los platos. Ninguno de los dos mencionó la notificación. Tampoco se despidieron con un beso cuando, una hora más tarde, se marcharon. Me quedé sola en el piso. El eco de las palabras de mi hija aún flotando en las paredes. Caminé hacia el dormitorio con el sobre apretado contra el pecho. Sentía un nudo en la garganta que no lograba deshacer. Aquella carta confirmaba que algo oscuro se estaba tramando en mi contra, algo que yo apenas empezaba a vislumbrar. Mientras cerraba las persianas de la sala, pensé en la niña que había criado, en la joven a la que pagué estudios, en la mujer que ahora me trataba como una intrusa en mi propio hogar, y entendí que no podía permitirme el lujo de quebrarme. Había una trampa tendida, y si quería descubrirla tendría que mantenerme en pie.
Con el sobre todavía en mis manos, me senté en el sillón de cuero junto a la ventana, decidida a pasar la noche en vela, intentando atar cabos y recordar cada detalle que me hubiera parecido extraño en las últimas semanas, porque presentía que todo acabaría encajando demasiado pronto. El sobre del banco seguía en mi regazo cuando la madrugada empezó a despuntar tras las cortinas. No había podido pegar ojo. Cada vez que cerraba los párpados veía la frase de mi hija clavarse como un cuchillo. «Estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenida». Y... superpuesta, la cifra imposible de la notificación bancaria, repitiéndose como un martillo en mi mente, 3.900.000 euros. Me levanté varias veces al baño solo para mirarme en ti, en el espejo, esperando ver reflejada la señal de algún error, como si todo fuese producto de una confusión pasajera. Pero lo que devolvía el cristal era el rostro cansado de una mujer de 72 años que había dedicado su vida a la enseñanza y a la familia, que había sobrevivido a una dictadura y a una viudez, y que, aún así, no estaba preparada para semejante traición. Me serví un vaso de agua y caminé hacia el despacho donde guardaba mis papeles. Siempre fui organizada: carpetas azules para los seguros, verdes para el banco, amarillas para facturas de la luz. Pero al abrir el cajón superior, noté un ligero desorden, como si alguien hubiera hurgado sin cuidado. Los sobres no estaban alineados. Las carpetas tenían papeles mal metidos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé una tarde de enero. Hacía apenas 2 meses, cuando regresé de hacer la compra y encontré las llaves de casa en un lugar distinto. Pensé que lo había olvidado, que la edad me estaba jugando malas pasadas. Luego, otra noche, abrí el ordenador para consultar el saldo de la cuenta y me apareció una sesión ya iniciada en la web del banco. Lo achaqué a un descuido. Me convencí de que no pasaba nada. Y sin embargo, todas esas piezas empezaban ahora a encajar con precisión. Seguí hurgando en los cajones hasta encontrar un sobre blanco doblado en 3. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una copia simple de un poder notarial. Mi nombre aparecía claramente como otorgante. La firma que figuraba al final era idéntica a la mía. Auténtica, sin duda. Pero yo jamás había firmado ese documento. El corazón me golpeó con fuerza contra el pecho. Recordé de pronto un día de otoño, después de salir de la farmacia. Había tenido un mareo, y Nerea insistió en que descansara en el sofá mientras ella preparaba una tila. En ese sopor me acercó unos papeles diciendo que eran gestiones rutinarias del seguro médico, que solo necesitaba mi rúbrica. Yo confié, firmé sin leer, agradecida de tener a mi hija cuidándome. Era entonces, en ese instante olvidado, cuando habían conseguido mi firma. Me senté en el sillón del despacho con el documento entre las manos. El texto autorizaba a Nerea y a Íñigo a actuar en mi nombre para operaciones bancarias y patrimoniales. Un poder amplísimo, casi absoluto. La rabia me subió a la garganta, mezclada con un miedo que no recordaba haber sentido desde la noche en que velé el cuerpo de mi marido en el hospital. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo había confiado a ciegas en mi propia hija? Me levanté, incapaz de quedarme quieta, y recorrí el pasillo con pasos cortos. La casa, mi refugio de décadas, se me antojaba de pronto un terreno inseguro, minado por secretos. Miraba los marcos con fotos familiares. Nerea de niña en la playa de San Xenxo, Íñigo el día de la boda, y sentía que esos recuerdos se desmoronaban como castillos de arena. Guardé el poder en una carpeta nueva y la escondí bajo el colchón. Después abrí las ventanas para que entrara el aire helado de febrero, buscando que la corriente despejara la confusión que me nublaba. Respiré hondo. Si aquello era real, necesitaba pruebas. Necesitaba orden.
No podía limitarme a llorar. La sospecha era insoportable. ¿Hasta qué punto Nerea estaba implicada? ¿Era ella quien había ideado todo? ¿O era Íñigo quien tiraba de los hilos? La niña que yo había criado con tanto sacrificio. ¿Sería capaz de falsificar la firma de su propia madre? Me quedé con esa pregunta ardiendo en la cabeza, mientras me vestía lentamente para salir de casa en cuanto amaneciera y buscar ayuda profesional. Porque sabía que lo que había descubierto no era más que la punta del iceberg y que, si no actuaba rápido, mi vida entera podía quedar en manos de otros. Apenas despuntaba el sol cuando bajé por la calle de Santa Engracia con el documento escondido en el bolso. No había dormido, pero la determinación me mantenía erguida. El metro me llevó hasta Serrano, donde me esperaba el despacho del licenciado Teodomiro Sáez, un abogado que me había recomendado mi antiguo compañero de instituto. Aquel que siempre decía que, si un día tenía un problema serio, Teodomiro era el único capaz de enfrentarse a los tiburones. Al entrar en su oficina, me recibió un olor a cuero viejo y café recién hecho. El propio abogado, un hombre alto y de mirada penetrante, salió a mi encuentro con un gesto firme, acostumbrado a clientes al borde del abismo. Le tendí el sobre con el poder notarial. Apenas lo vio. Frunció el ceño. «Es un poder generalísimo», dijo tras hojearlo. «Con esto, su hija y su yerno pueden mover dinero, vender propiedades, incluso hipotecar bienes sin pedirle permiso expreso». Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. «Pero yo no recuerdo haberlo firmado», murmuré. Teodomiro levantó la vista. «La firma es idéntica aquí a la suya, y la copia está registrada en protocolo. Desde el punto de vista formal, es completamente válido». Me quedé helada. El recuerdo de aquella tarde de otoño volvió con crudeza, yo somnolienta en el sofá. Nerea poniéndome unos papeles delante. Mi propia hija usando mi cansancio para arrebatarme lo más preciado. El abogado siguió revisando los folios con calma, hasta llegar a un apartado en particular. Aquí está lo preocupante. Con este poder se constituyó una hipoteca hace 3 semanas. «¿Qué dice?», pregunté con la voz quebrada. «Sí, hipoteca por 3,9 millones de euros. La operación consta en una notaría de Lavapiés». Me llevé las manos a la boca. Era la misma cifra que aparecía en la notificación del banco. Pero yo nunca estuve en Lavapiés, y menos en una notaría. Lo sé. Aquí consta que la compareciente fue usted, señora Larralde. Alguien presentó su DNI, y el notario dio fe. Me mareé al escucharlo. La silla me sostuvo apenas. Me parecía imposible que un notario hubiera autorizado semejante mentira. Teodomiro, sin embargo, hablaba con la serenidad de quien ha visto de todo. Estos casos no son frecuentes, pero ocurren continuo. Si alguien lleva un documento de identidad auténtico y un poder notarial en regla, el notario confía. El problema es que aquí se firmó la escritura de hipoteca en su nombre. El aire de la sala se volvió pesado. Me di cuenta de que no se trataba solo de una traición familiar, sino de una maquinaria legal, ya en marcha, con papeles inscritos y deudas acumulándose a mis espaldas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con un hilo de voz. Teodomiro apoyó los codos sobre la mesa. «Lo primero es recopilar toda la documentación. Necesito copia de la escritura, el registro de la propiedad, los extractos bancarios. Luego, habrá que presentar una revocación inmediata de ese poder. Y si hay indicios de suplantación, una denuncia penal». Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. ¿Cree que mi hija estaba al tanto de todo esto? No puedo afirmarlo todavía. Pero alguien muy cercano tenía que estar implicado. Nadie más tendría acceso a sus datos, a su firma,
a su confianza. El eco de esa frase me acompañó como un golpe en el pecho. Pensar que Nerea, mi niña de lazos rojos y uniforme escolar, pudiera estar detrás de algo así, era como aceptar que había criado a una desconocida. Teodomiro cerró la carpeta con un gesto decidido. Iremos paso a paso. No estás sola. Pero entienda una cosa. La otra parte ya ha jugado la primera carta. Y lo ha hecho con fuerza. Si no reaccionamos con rapidez, pueden apoderarse de todo su patrimonio. Asentí en silencio. Me levanté con las piernas temblorosas, guardando de nuevo el poder en el bolso como si fuese una serpiente a punto de morderme. Al salir a la calle, el aire frío de la mañana madrileña me golpeó de lleno. No era un simple malentendido, alguien había estado en una notaría haciéndose pasar por mí. Y había logrado hipotecar mi casa sin que yo cruzara esa puerta. Mientras caminaba hacia la estación, sentí que la ciudad entera se me venía encima. Tenía que descubrir cómo habían conseguido suplantar mi identidad, porque intuía que aquello no era más que el comienzo de una guerra en la que yo no había pedido participar, pero de la que dependía mi vida entera. El licenciado Sáez no perdió tiempo. Apenas salí de su despacho en Serrano, me entregó una tarjeta con la dirección de una notaría en Lavapiés y el nombre de la responsable Vega Carrizosa. Era la misma notaría donde, según él, alguien había firmado la hipoteca a mi nombre. Decidí ir al día siguiente, con el corazón encogido y la sospecha latiendo como un tambor en mis sienes. La oficina estaba en una calle estrecha, rodeada de comercios marroquíes y bares que olían a fritura. Al entrar, la luz blanca de los fluorescentes me golpeó la vista. La notaria, una mujer de mediana edad con gesto severo, me recibió con un apretón de manos breve pero firme. Señora Larralde, el licenciado Sáez me habló de usted. Tome asiento, dijo, mientras desplegaba en su ordenador la base de datos del colegio notarial. El murmullo del teclado era lo único que se oía. Yo observaba los archivadores metálicos y las estanterías cargadas de protocolos como si fueran enemigos silenciosos. Al cabo de unos segundos, la notaria levantó la vista. Aquí está, dijo. Escritura de hipoteca fechada el 3 de marzo. Importe 3.900.000 euros. Plazo de vencimiento 90 días. La compareciente usted. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Pero yo no estuve aquí. Jamás balbuceé. Lo sé. Mire. Aparece copia digitalizada de un DNI coincidente con el suyo. Y el poder notarial registrado previamente legitima la operación. Formalmente. Es impecable. No sabía si gritar o llorar. La notaria continuó, con voz más baja. Hay un detalle adicional. En el registro figura otra escritura en curso, aún no inscrita, vinculada a que es una propiedad en Valencia. No aparece a su nombre, sino como parte de una sociedad patrimonial, donde usted figura como socia mayoritaria. Me quedé paralizada. Valencia. Yo no tenía nada allí, salvo un pequeño piso heredado de mis padres, cerrado desde hacía años. ¿Qué tipo de escritura?, pregunté. Una promesa de venta, con arras entregadas. Alguien ha intentado disponer de ese inmueble. Me llevé una mano al pecho. El recuerdo del piso de mis padres en Ruzafa me trajo olores de infancia, las baldosas frías, las persianas de madera. Ese lugar era lo último que me unía a mis raíces, y ahora también estaba en riesgo. La notaria tecleó de nuevo y frunció el ceño. Aquí hay algo curioso. Cada operación deja un rastro de contacto correo electrónico, teléfono de notificación. En el caso de la hipoteca y de la escritura en Valencia, se repite el mismo correo, cual pregunté con la voz casi rota. Ella giró la pantalla hacia mí. La dirección era Clara y Almenara 1879 Pera.
El apellido me cayó encima como una losa. Íñigo Almenara, mi yerno. El mismo que había desviado la mirada durante la cena. El mismo que sonreía sin mostrar los dientes cuando hablaba de negocios que yo nunca entendía. Me faltó aire. La notaria observó mi reacción y cerró la pantalla con un gesto discreto. Entiendo que esto es muy duro, señora Larralde. Lo que puedo aconsejarle es actuar rápido. El vencimiento de la hipoteca es en menos de 90 días. Y la escritura en Valencia podría inscribirse en cualquier momento si no se detiene. Asentí sin fuerzas. Salí de la notaría con las piernas como de trapo. El bullicio del barrio me envolvió, niños corriendo. Tenderetes abiertos. El aroma a especias. Todo me parecía ajeno, distante, como si caminara en otra realidad, mientras avanzaba hacia el metro. La indignación me sostuvo más que el propio cuerpo. Ya no se trataba solo de una hija ambiciosa o de un error administrativo. Era una red bien armada, y mi yerno estaba en el centro de ella. Esa revelación encendió dentro de mí una furia que, lejos de paralizarme, me dio un propósito. Esa misma tarde regresé a casa con una decisión clara. No iba a dejar que me arrebataran la vida que había construido. Pero para defenderme, necesitaba pruebas. Y sobre todo, necesitaba entender hasta dónde llegaba la complicidad de Íñigo en este entramado. No pude esperar demasiado. Después de salir de la notaría y descubrir aquel correo electrónico ligado a Íñigo, la rabia me empujó a enfrentar a mi hija de inmediato. La cité en casa al día siguiente. Un sábado en el que Chamberí parecía más silencioso que nunca. El reloj del comedor marcaba las 11 cuando Nerea apareció en la puerta. Venía sin Íñigo, vestida con una chaqueta de lino clara y el gesto de quien acude a un examen que ya sabe que suspenderá. «Mamá, ¿qué ocurre? ¿Me has llamado tan seria?», empezó, quitándose las gafas de sol. Yo no me moví de la mesa. Tenía sobre el mantel el sobre del banco, el poder notarial y una copia de la escritura de hipoteca que Teodomiro había conseguido para mí. Ella los miró de reojo y supo, sin necesidad de explicaciones, que había quedado al descubierto. «Quiero que me digas la verdad», dije con una firmeza que ni yo misma esperaba. «¿Qué has hecho con mi nombre? ¿Y con mis bienes?» Nerea respiró hondo y se dejó caer en la silla, cruzando las manos sobre el regazo. Durante un instante, vi en ellas a la niña de mirada culpable que se escondía detrás de mí cuando rompía un jarrón. Pero aquella fragilidad desapareció al segundo. «Mamá, no lo entiendes», respondió. «Todo lo que hemos hecho es por el bien de la familia. El bien de la familia. Hipotecar mi casa y querer vender el piso de Ruzafa sin mi consentimiento. Era la única forma de asegurar nuestro futuro. La palabra nuestro me desgarró. No me hables en plural. Nerea, ese futuro no lo decidiste conmigo». Ella bajó la voz, como si confesara un secreto vergonzoso. «Tengo presiones, mamá. La inmobiliaria no atraviesa un buen momento. Hay socios que me exigen resultados. Y si no los entrego, lo pierdo todo mi puesto, mi reputación, la confianza que tanto me costó ganar. Y por eso jugaste con mi firma. Por eso dejaste que Íñigo manejara mis documentos como si fueran suyos». Nerea no contestó enseguida. Me sostuvo la mirada, los ojos brillando entre lágrimas contenidas. «No quería hacerte daño. Solo necesitaba tiempo. Íñigo dijo que todo era legal, que podíamos resolverlo antes de que nadie se enterara». «Íñigo», interrumpí con dureza. «¿Y desde cuándo tu marido decide sobre lo que yo he construido en toda una vida?» El silencio que siguió fue un muro entre nosotras. Yo quería gritarle, sacudirla, exigirle que me devolviera cada segundo de confianza que había traicionado. Pero lo que emergió
contra todo pronóstico, fue la culpa. Recordé cómo, de pequeña, yo le solucionaba todos los problemas, hacía sus deberes cuando estaba cansada. La defendía en el colegio. Le compraba ropa cara para que no se sintiera menos que sus compañeras. Había creado una hija que no sabías afrontar el fracaso, que buscaba salidas fáciles aunque fueran torcidas. Te di demasiado, susurré. Nunca te dejé aprender a caerte sola. Y ahora vienes a hundirme a mí para salvar tu imagen. Nerea se mordió el labio, evitando mis ojos. No soy una criminal. Mamá, estoy atrapada. Los socios me amenazan con retirarse. ¿Y si eso ocurre? No solo me arruino yo. Arrastraré a Íñigo y a todo lo que hemos construido. Sentí un nudo en la garganta. La escuchaba y no sabía si estaba delante de una villana calculadora o de una mujer aterrada por perder un estatus social que siempre había perseguido. La línea entre ambas cosas parecía desdibujarse con cada palabra. «Quiero que me devuelvas mis llaves», le pedí finalmente, con un hilo de voz, «y que entiendas que ya no confiaré en ti ciegamente». Nerea se levantó despacio. Me entregó el llavero que llevaba en el bolso y lo dejó sobre la mesa con un gesto mecánico. Antes de irse, se volvió hacia mí. «No me juzgues tan rápido. Mamá, no todo es lo que parece». Cuando cerró la puerta tras de sí, el eco de sus palabras quedó flotando en la casa, y yo me pregunté, con un dolor que me atravesaba, si mi hija era realmente la autora de la traición o simplemente una pieza más en un juego que aún no alcanzaba a comprender. La conversación con Nerea me dejó un vacío helado. Sus ojos me habían transmitido algo más cercano al miedo que a la maldad. Pero eso no borraba la realidad. Existían documentos, firmas y deudas que amenazaban con engullir mi vida. Volví al despacho de Teodomiro con el corazón encogido y, tras contarle palabra por palabra lo ocurrido, él se inclinó hacia mí con un gesto calculado. «Necesitamos pruebas directas de sus intenciones. Doña Eudoxia, algo que no pueda ser negado ni maquillado». Yo lo miré con escepticismo. «Pruebas». ¿Cómo Teodomiro abrió un cajón y sacó un pequeño dispositivo plateado, no más grande que un encendedor? Una grabadora. Legal, siempre que sea en su propio domicilio. Si su hija y su yerno vuelven a hablar de estas maniobras aquí, tendremos la confirmación. Acepté el aparato con manos temblorosas. Aquella misma tarde, al regresar a casa, lo instalamos juntos en un mueble de la cocina, escondido tras un tarro de harina. Allí solían reunirse después de las cenas. Convencidos de que yo estaba ya en mi dormitorio, no tuve que esperar demasiado. 2 noches después, Nerea e Íñigo vinieron a visitarme. Según dijeron, la cena fue tensa, con conversaciones banales sobre el tráfico en la Castellana y el precio de las hipotecas. Como si la palabra misma no fuera un cuchillo clavado en mi mesa, fingí cansancio y me retiré al cuarto, dejando la cocina recogida y las luces encendidas. Desde el pasillo, apenas cerrada la puerta, pude escuchar sus voces amortiguadas. «No podemos seguir demorándolo», dijo Íñigo con tono seco. «El plazo del banco corre y necesitamos control total». «Lo sé», respondió Nerea, la voz apagada, casi resignada. «Pero es mi madre». «Tu madre está mayor, Nerea. Y si se resiste, hay mecanismos legales. Con una tutela preventiva, todo sería más sencillo». Un silencio se prolongó, roto después por un suspiro de ella. «¿Estás diciendo que la internemos?» «No lo digo yo. Lo dice la ley. Si un médico certifica que no está en condiciones, el juez autoriza. 3 firmas y se acabó». Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran empujado contra una pared invisible. Mi propia hija dudaba, pero no lo suficiente. Íñigo sonaba convencido.
con esa seguridad de tiburón que nunca Yambo había mostrado en mi presencia. «Me cuesta imaginarlo», murmuró Nerea. «Ella todavía está lúcida. Más razón para actuar ahora», contestó él. «Si esperamos, tendrá tiempo de mover fichas». Quise salir en ese instante, gritarles que era yo quien los estaba vigilando. Pero la prudencia me sujetó. Sabía que la pequeña máquina oculta en la estantería registraba cada palabra, cada pausa. Esa grabación valía más que cualquier acusación. Al día siguiente, cuando revisé el archivo con Teodomiro, escuchamos de nuevo el diálogo. Esta vez sin la barrera del pasillo. Su voz grave sonaba nítida, la de Nerea cargada de dudas, la de Íñigo con determinación glacial. El abogado detuvo la reproducción en seco. Esto es oro procesal. Doña Eudoxia, hablan de internarla, de incapacitarla, de usar la tutela como herramienta financiera. No podrán negarlo. Me levé las manos al rostro. Tener la prueba me aliviaba y me dolía al mismo tiempo. Era la confirmación irrefutable de que mi familia estaba dispuesta a sacrificar mi libertad con tal de mantener sus ambiciones. Y ahora pregunté, ¿con esta evidencia podemos preparar la defensa y, llegado el momento, presentarla ante el juez o la policía? Pero hay que actuar con cautela. Si se enteran de que los grabó, podrían acelerar sus planes. Guardé la grabadora en mi bolso como si fuera una joya envenenada. Aquella noche, al acostarme, no sentí triunfo ni seguridad. Solo una pregunta latente: ¿cómo usar esa evidencia sin despertar las sospechas de quienes ya habían demostrado que no tenían reparo en traicionarme? Y fue con esa inquietud, más fuerte que el cansancio, que entendí que el siguiente movimiento debía ser mío antes de que ellos dieran el golpe definitivo. Después de escuchar mi propia condena en aquella grabación de cocina, ya no tuve dudas. Había llegado el momento de dejar de ser la víctima que ellos querían y convertirme en la estratega que siempre había sabido ser. Al día siguiente me reuní con Teodomiro en su despacho. El abogado, con la grabadora aún en su bolsillo, fue directo. Tenemos que cortarles las alas cuanto antes, revocar ese poder notarial y blindar su patrimonio. Asentí con firmeza. Quiero hacerlo ya. No me importa los costos ni el ruido que genere. Él me propuso un mecanismo que apenas recordaba haber oído en alguna conversación de sobremesa, un fideicomiso en vida. Yo seguiría siendo usufructuaria vitalicia de todos mis bienes, con pleno derecho a vivir en mi casa y disponer de mis recursos. Pero jurídicamente las propiedades quedarían fuera del alcance de Nerea e Íñigo. Ningún poder firmado podría alterarlo. La idea me dio un respiro. Por primera vez en semanas sentí que recuperaba un poco de control. Necesitaremos a alguien de confianza, añadió Teodomiro. La notaria Vega Carrizosa es la indicada. Ella ya ha visto las irregularidades. Esa misma tarde nos presentamos en la notaría de Lavapiés. Vega me recibió con una mirada más cercana que la primera vez. No me trataba como a una compareciente anónima, sino como a una mujer que estaba luchando por su libertad. Doña Eudoxia, vamos a proceder a la revocación del poder, y luego redactaremos la escritura del fideicomiso. Será su coraza legal. Escuchar la palabra coraza me devolvió fuerzas. Me senté frente a la mesa y firmé los documentos de revocación. Una sensación de alivio me recorrió el cuerpo, como si me hubiera quitado un peso de encima. Vega sonrió y enseguida pasó a preparar la nueva escritura. Necesitaremos los títulos de propiedad originales, especialmente el del piso de Chamberí y el de Valencia. Sin ellos, el blindaje queda incompleto. Asentí. Sabía perfectamente dónde estaban en la caja fuerte de mi dormitorio, junto a las joyas de mi madre y las cartas de mi difunto esposo.
Volví a casa con paso decidido. Abrí el armario empotrado. Corrí las prendas colgadas y me agaché hasta la caja metálica. Marqué la combinación. La misma de siempre, la fecha de nacimiento de Nerea. El mecanismo se abrió con su clic habitual. Dentro. Sin embargo, algo me heló la sangre. El sobre azul donde guardaba el título del piso madrileño no estaba. Revisé todo el interior, las escrituras antiguas, los recibos de seguros, las joyas familiares. El documento esencial había desaparecido. Sentí un vértigo que me obligó a sentarme en la cama. ¿Cuándo lo habían sacado? ¿Quién había tenido la osadía de hurgar en el lugar más íntimo de mi casa? El recuerdo me golpeó de pronto hacía unas semanas, cuando volví del médico. Encontré la puerta del dormitorio entreabierta. Pensé que lo había olvidado yo misma. Nerea había estado en casa esa mañana, diciendo que venía a traerme unas medicinas. ¿Había sido entonces? La sospecha ardía en mi pecho. No era una torpeza, no era un descuido. Alguien había abierto mi caja fuerte y se había llevado la prueba más sólida de mi propiedad. Me levanté de golpe y cerré la caja con violencia. El sonido metálico retumbó en la habitación vacía. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. Si querían jugar con fuego, ahora yo también estaba dispuesta. Volví a marcar el número de Teodomiro. El título del piso de Madrid ha desaparecido, le dije sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eso significa que alguien ya está intentando mover la propiedad. Tenemos que actuar de inmediato. Miré el espejo del armario y vi mi propio reflejo, ojeras profundas, arrugas tensas, pero una determinación feroz. Sabía que la batalla aún estaba empezando y que mi siguiente paso debía ser descubrir quién se había atrevido a tocar la caja fuerte de mi propio dormitorio. Cuando le conté a Teodomiro lo de la escritura desaparecida, su respuesta fue tajante. Necesitamos ojos y oídos fuera del alcance de la familia. Yo puedo manejar lo legal, pero alguien debe seguirles los pasos. Así apareció Gael Urdaneta, un investigador privado de Bilbao al que llamaban el Sabueso por su olfato infalible. Llegó a mi piso de Chamberí una tarde lluviosa, con un maletín discreto y una sonrisa apenas insinuada. Era un hombre de mediana edad, con la serenidad de quien ha visto más engaños de los que quisiera contar. «Doña Eudoxia, no se preocupe», dijo estrechándome la mano. «Me encargaré de atar los cabos sueltos, pero necesito que me deje trabajar en silencio. A veces la verdad aparece en los rincones más insospechados». Acepté sin dudarlo. Le entregué copia de los documentos, las notificaciones del banco y, sobre todo, la grabación de cocina. Gael la escuchó con atención, tomando notas rápidas en una libreta, y luego asintió con gravedad. Esto confirma la intención, pero ahora debemos rastrear los motivos y el dinero. Siempre hay un origen. Durante los días siguientes apenas supe de él. Me llamaba de vez en cuando para pedirme detalles, nombres de conocidos de Íñigo, horarios de Nerea, entidades bancarias con las que yo hubiera trabajado en el pasado. Sus preguntas parecían aleatorias, pero detrás había una lógica que no compartía conmigo. El primer hallazgo llegó en menos de una semana. Me citó en un café de la calle Fuencarral. «He estado revisando la vida financiera de Íñigo», me dijo mientras revolvía su té con calma. «No solo arrastra préstamos personales, también tiene deudas importantes por apuestas online». Me quedé inmóvil. «¿Apuestas?» «Sí, ruleta virtual, apuestas deportivas, póker digital. En los últimos 2 años ha perdido más de 150.000 euros en plataformas registradas en Malta y Gibraltar». Un escalofrío me recorrió. De pronto todo encajaba a su prisa por firmar papeles.
Sus comentarios velados sobre optimizar el patrimonio no era un plan frío de futuro. Era un agujero negro que amenazaba con tragárselo todo. Gael continuó con su voz serena. Aunque sus palabras eran dinamita, eso explica por qué necesitaba liquidez rápida. Las hipotecas y los intentos de venta son solo una forma de cubrir pérdidas. Pero hay más. Sacó de su maletín un sobre manila y me mostró copias de movimientos bancarios. En el encabezado aparecía mi nombre completo, Eudoxia Larralde. «¿Qué es esto?», pregunté con un nudo en la garganta. «Una cuenta abierta en Andorra. Hace 6 meses. Formalmente está a su nombre, con su número de DNI. Pero evidentemente usted nunca firmó estos documentos. He confirmado con contactos en la entidad que en esa cuenta entraron transferencias de más de 400.000 euros y salieron en pagos fraccionados a plataformas de apuestas». Me llevé las manos al rostro. Sentí como si me arrancaran la identidad. No solo querían robarme la casa, estaban convirtiéndome en cómplice involuntaria de sus delitos. ¿Cómo han conseguido abrir una cuenta con mi nombre?, susurré. Con un poder notarial como el que usaron para la hipoteca. Más copias de su documentación. Alguien con acceso a su caja fuerte tenía todos los ingredientes. El recuerdo del sobre azul desaparecido en mi dormitorio me atravesó como un relámpago. Ya no había duda, mi vida entera estaba siendo usada como una máscara. Gael me miró fijamente. «Esto es grave, pero también nos da ventaja, porque cuanto más grande el fraude, más fácil es probar que usted nunca pudo haber estado detrás. Lo que necesito ahora es seguir el rastro de esas transferencias. ¿De dónde viene el dinero original? ¿Quién lo pone? ¿A dónde más vaya a parar?», asentí con dificultad. Me sentía agotada, pero a la vez una energía nueva me recorría. Ya no era solo cuestión de defender mis bienes, sino de salvar mi propio nombre. Esa noche, mientras escuchaba desde la ventana el rumor lejano del tráfico, me pregunté qué otros secretos financieros estaban ocultando con mi identidad y cuánto más iban a descubrir las manos incansables del sabueso Gael. El descubrimiento de la cuenta en Andorra me había dejado en vilo, pero no tuve tiempo de asimilarlo. Los días siguientes comencé a observar con más cuidado mi propio entorno. Cada movimiento mío parecía tener eco, como si las paredes de mi edificio guardaran secretos que yo no había querido escuchar. Fue entonces cuando doña Casilda, mi vecina del cuarto, me abordó en el rellano. Una mujer mayor, de cabello recogido con horquillas gastadas. Siempre había sido cordial, aunque reservada aquella mañana. Sin embargo, me detuvo con una seriedad que no le conocía. «Eudoxia, ¿puedo hablar contigo un momento?», me dijo en voz baja. Entramos a mi piso y le serví un café. Ella lo sostuvo entre las manos, temblando apenas. «Verás, llevo tiempo queriendo decirte algo. He visto a tu yerno entrando en tu casa en varias ocasiones, cuando tú estabas durmiendo». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Estás segura, Casilda?» «Más que segura. Yo salgo de madrugada a veces, ya sabes, para la farmacia de guardia. Y en 2 ocasiones, pasadas las 11, vi a Íñigo con un juego de llaves. No hacía ruido, pero entraba como si fuera suya la vivienda. Me quedé helada. Recordé esas mañanas en que al despertar notaba los papeles de mi escritorio ligeramente movidos. Las llaves en otro sitio. La sensación de que alguien había pasado por allí mientras yo dormía. ¿Me vigilaban?, murmuré casi para mí misma. Casilda asintió despacio. Parecía que revisaba cosas. Y una vez lo vi salir con una carpeta bajo el brazo. Quise pensar que tú lo habías autorizado, pero tu cara me dice que no. Me llevé las manos al regazo. El rompecabezas encajaba. No solo me habían falsificado documentos, también me trataban como un sujeto a controlar.
alguien cuya rutina debían vigilar, medir y manipular hasta despojarme de toda independencia. Agradecí a Casilda su valentía. Ella apretó mi mano con ternura. «Ten cuidado, hija, no me gusta lo que estoy viendo». Al despedirla, sentí un peso insoportable en el pecho. Pero esa misma mañana el destino me tenía preparada otra sacudida. Al bajar al portal, recogí el correo acumulado en mi buzón. Entre facturas de luz y propaganda bancaria, había un sobre blanco con el logo de una aseguradora. No recordaba haber contratado nada con ellos. Lo abrí allí mismo, bajo la luz mortecina del vestíbulo. El contenido me dejó paralizada, una póliza de vida a mi nombre, con un capital asegurado de €500,000, y los beneficiarios designados eran, sin equívoco, Nerea Larralde e Íñigo Almenara. Las letras se me emborronaron en los ojos. Sentí un mareo que me obligó a sostenerme contra la pared. Hasta ese extremo habían llegado. No se trataba ya de robar mis bienes en vida. Planeaban incluso lucrar con mi muerte. Subí las escaleras casi sin aliento, con el documento apretado en la mano. Me encerré en el salón y lo volví a leer palabra por palabra. Los datos eran exactos: mi DNI, mi fecha de nacimiento, mi dirección, todo perfecto, como si yo misma los hubiera firmado. Pero yo nunca lo había hecho. Me vino a la mente la escena de aquella tarde, en que, tras un mareo, Nerea me puso unos papeles delante para el banco. Tal vez entre aquellos folios estaba esta póliza, una firma mía, obtenida en un instante de debilidad. Podía haber sellado mi condena. La rabia me sacudió con más fuerza que el miedo. Pensar que mi hija y mi yerno contemplaban mi desaparición como un negocio fue un golpe que me dejó sin lágrimas, pero también me dio la certeza de que debía seguir adelante con la estrategia de blindaje. Ya no era solo cuestión de defender mis propiedades, sino mi vida misma. Guardé la póliza en un sobre aparte, dispuesta a entregársela a Gael y a Teodomiro. Sabía que esta prueba abriría un nuevo frente, porque si eran capaces de eso, debía descubrir qué otros secretos financieros estaban ocultando con mi nombre. Al día siguiente de encontrar la póliza de vida, llevé el sobre directamente al despacho de Teodomiro. Apenas lo leyó. Su ceño se frunció en una mueca de indignación. «Esto cruza una línea peligrosa», dijo. «Ya no se trata solo de patrimonio. Doña Eudoxia, están configurando un escenario en el que usted sobra». No necesitaba que me lo explicara. Lo que antes era sospecha se había transformado en certeza, y eso me impulsó a acelerar el paso. Teodomiro, meticuloso como siempre, redactó de inmediato la revocación del poder notarial y la inscribió en el colegio de notarios. Cada copia llevaba mi firma recién estampada, acompañada de un sello que hacía sonar la justicia en mi pecho como un gong de bronce. Con esto, cualquier actuación futura usando ese poder quedará invalidada, me aseguró. Además, voy a activar una alerta preventiva en el registro de la propiedad. Cada vez que alguien intente mover una escritura vinculada a sus bienes, recibiremos notificación inmediata. Sentí un alivio nuevo, como si por fin una muralla se levantara entre ellos y yo. Pero la tregua no duró mucho. 2 días más tarde, el teléfono de Teodomiro sonó mientras yo aún estaba en su despacho. Lo escuché hablar con voz tensa, tomar notas rápidas y despedirse sin cortesía. Luego me miró con gravedad. «Acaba de entrar un intento de inscripción en Valencia. Una notaría ha presentado documentos para vender parcialmente su piso de Ruzafa». Me quedé sin respiración. ¿Cómo es posible si ya revocamos el poder? La revocación se registró aquí en Madrid, pero los notarios de Valencia aún no han recibido la actualización. Están usando el poder antiguo para moverse con rapidez. Sentí cómo la sangre se me agolpaba en las sienes.
Mi piso de Ruzafa. El lugar donde había jugado de niña. Donde aún olían las paredes a la cocina de mi madre. Estaba siendo usado como moneda de cambio a mis espaldas. ¿Podemos frenarlo? Pregunté. Sí, pero hay que actuar ya. Presentaremos la revocación en Valencia y pediremos una anotación preventiva que bloquee cualquier intento hasta que se aclare la validez del poder. Será una auténtica guerra de registros. Durante las horas siguientes, me convertí en testigo de un ajedrez jurídico. Teodomiro llamaba a contactos en el colegio notarial de la Comunidad Valenciana. Enviaba faxes con sellos urgentes. Remitía correos certificados. Yo lo observaba, sintiendo que cada palabra suya era un ladrillo más en la defensa de mi vida. El twist llegó a media tarde. Un correo electrónico que revisamos juntos mostraba que quien había iniciado la operación en Valencia no era Nerea directamente, sino una sociedad interpuesta. El apoderado, según el documento, era un hombre llamado Rafael Cañellas, desconocido para mí. Un testaferro, concluyó Teodomiro. Esto ya no es un juego doméstico. Alguien más está moviendo fichas en otra ciudad. Me quedé en silencio, procesando la magnitud del complot. No solo eran mi hija y mi yerno. Había terceros interesados. Manos invisibles que podían estar financiando las deudas de Íñigo o presionando a Nerea desde el círculo inmobiliario. La rabia me sostuvo. Si creían que podían arrebatarme el pasado y el presente, se iban a encontrar con una mujer capaz de resistir más de lo que jamás imaginaron. Esa noche, de regreso a casa, miré los balcones iluminados de Chamberí y sentí que Madrid y Valencia se habían convertido en tableros de la misma partida. Yo estaba en medio, pero ya no era una pieza pasiva. Ahora era la jugadora que se preparaba para dar su movimiento decisivo. Y mientras cerraba con llave mi puerta, comprendí que el siguiente paso sería descubrir quién era realmente ese Rafael Cañellas y qué papel jugaba en la sombra de mi traición. No habían pasado ni 24 horas desde la noticia de Valencia cuando la puerta de mi piso se abrió de golpe. Nerea irrumpió en el salón con el rostro encendido, como si acabara de atravesar una tormenta. No esperaba encontrar allí a Teodomiro, sentado en el sillón con un dossier sobre las rodillas. ¿Qué hiciste? Mamá gritó, con la voz desgarrada por la furia. Me quedé de pie junto a la ventana, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla. Podía sentir cómo la tensión vibraba en el aire, pero me mantuve serena. He hecho lo que debía, Nerea. He revocado ese poder que nunca te autoricé y he protegido lo que es mío. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, aunque la rabia pesaba más que la pena. Has arruinado todo. No entiendes en lo que me he metido. Teodomiro levantó la voz, grave y firme. Lo que arruina todo, señora Larralde, es falsificar firmas y manipular documentos. Su madre está en su derecho de defenderse. Nerea lo miró con desprecio. ¿Y tú quién eres para intervenir en asuntos de familia? Soy el abogado de su madre, respondió él sin alterarse. Y créame, en este momento lo familiar se ha convertido en un problema legal de proporciones serias. Ella se dejó caer en el sofá, como si sus fuerzas la hubieran abandonado. La vi hundirse en sí misma. Un gesto que me recordó a aquella adolescente que se encerraba en su cuarto cuando no sacaba buenas notas. No sabes lo que estoy soportando, mamá susurró, apretando los puños, los socios, las amenazas. Si no resolvía rápido, me lo quitaban todo. ¿Y la solución era sacrificarme a mí? Pregunté con un hilo de voz, pero lo bastante firme para que cada palabra pesara. No contestó. Teodomiro cerró el dossier y se inclinó hacia ella.
Le aconsejo que detenga cualquier intento de mover propiedades o cuentas. A partir de ahora, todo está vigilado y cualquier acción fraudulenta será denunciada. Nerea lo miró con odio. Pero en el fondo sabía que decía la verdad. Se levantó bruscamente. Recogió su bolso y salió dando un portazo que retumbó en todo el piso. El silencio que quedó después fue espeso, apenas roto por el tic-tac del reloj de pared. Me acerqué a Teodomiro y él me dio una palmada en el brazo. «No se derrumbe ahora. Doña Eudoxia, este es solo un paso más», asentí, intentando retomar el aire. Pero el día no había terminado. A media tarde sonó mi teléfono fijo. Contesté con la voz entrecortada aún por la discusión. Era el director de mi sucursal bancaria. Su tono cargado de nervios. «Señora Larralde, necesitaba confirmar algo urgente. Hace unas horas alguien intentó retirar una suma considerable de su cuenta corriente, presentando un documento con su autorización». Me quedé helada. «¿Qué documento?» «Un poder notarial, firmado por usted». Pero, como ya teníamos registrada la revocación, la operación fue bloqueada. El corazón me golpeaba en el pecho. Otra embestida, esta vez directa contra mis ahorros. «¿Quién se presentó?», pregunté con voz tensa. El director dudó unos segundos. «Prefiero no dar nombres por teléfono, pero le diré que no era su hija ni su yerno en persona. Mandaron a un intermediario con instrucciones muy precisas». Agradecí la prudencia, aunque la noticia me dejó temblando. Colgué el teléfono y miré a Teodomiro, que había seguido la conversación desde el otro extremo del salón. «Ya lo ve», dijo él con un suspiro contenido. «Están atacando en varios frentes. Notarías, registros, bancos. Intentan desgastarla para forzar una rendición». Me senté despacio en el sillón. Sentía que mi casa, mi refugio de toda la vida, se había convertido en un campo de batalla donde cada llamada podía ser una amenaza. «No pienso rendirme», murmuré, más para mí que para él. «Podrán intentarlo todas las veces que quieran, pero no me quebrarán». Y mientras el sol caía tras los tejados de Chambéry, supe que la verdadera resistencia apenas comenzaba y que debía prepararme para la siguiente jugada. La llamada del banco me dejó agotada, pero también convencida de que había llegado la hora de exponerlos. No podía limitarme a defenderme de cada golpe. Necesitaba dar un paso hacia adelante. Con Teodomiro y Gael trazamos un plan: convocar a Mekasacheaxa, Nerea e Íñigo a una reunión en mi casa. Con la excusa de hablar con calma, todo estaría preparado para registrar cada palabra. El sábado por la tarde llegaron puntuales, como si supieran que la cita podía decidirlo todo. Íñigo entró con un aire desafiante, mientras Nerea evitaba mirarme directamente. Yo los recibí en el salón con la calma de quien ya no teme al enemigo, porque ha aprendido a mirarlo de frente. Sobre la mesa había té y galletas, como en una reunión familiar cualquiera. Pero bajo el aparador, una grabadora esperaba paciente. «Gracias por venir», dije en tono neutro. «Necesitamos aclarar lo que está pasando». Íñigo fue, yo fui el primero en hablar, apoyando los codos sobre las rodillas. «Eudoxia, esto no es un ataque. Lo que buscamos es optimizar tu patrimonio. Tienes bienes improductivos, inversiones dispersas. No es eficiente para alguien de tu edad». Me mordí la lengua para no responder con ira. Dejé que siguiera. «Lo que queremos», intervino Nerea. Con voz entrecortada, «es asegurarnos de que todo esté bien gestionado, antes de que sea tarde. Mamá, entiéndelo. Es por tu bien». «¿Por mi bien?», pregunté con frialdad. Íñigo asintió sin titubear. «Sí». Incluso contemplamos la posibilidad de una tutela, si fuese necesario. No por maldad, sino porque a veces uno no se da cuenta de sus propias limitaciones. El silencio que siguió pesaba como plomo. Yo los observé con una serenidad fingida, mientras por dentro hervía.
Una tutela, repetí despacio. ¿Eso significa incapacitarme legalmente? Íñigo no lo negó. Si no coopera... Eudoxia. Tendremos que llevarla a una residencia. Allí estaría bien cuidada. Y nosotros podríamos gestionar lo demás con tranquilidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo recién afilado. Miré a mi hija, esperando que lo desmintiera, pero ella agachó la cabeza. En ese gesto, más que en cualquier frase, se confirmó mi peor sospecha. Estaba atrapada entre la lealtad a su esposo y el miedo hacia enfrentar sus errores. Yo respiré hondo. Nerea, ¿realmente apruebas esto? Ella levantó los ojos con lágrimas contenidas. No quería llegar tan lejos. Pero Íñigo dice que no tenemos otra salida. Esa frase era todo lo que necesitaba. La grabadora había captado la amenaza explícita a internarme si no cooperaba. Por primera vez en semanas me sentí más fuerte que ellos. Ya veo, respondí con calma glacial. Pues gracias por su sinceridad. La reunión se disolvió pronto. Ellos creyeron que habían sembrado el miedo suficiente para doblegarme, sin sospechar que acababan de darme la prueba más sólida de todas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Teodomiro salió de la habitación contigua, donde había permanecido en silencio. «Lo tenemos, doña Eudoxia. No solo reconocen el plan, también amenazan con incapacitarla y llevarlas a una residencia. Esto es dinamita en un tribunal». Me dejé caer en el sillón, exhausta pero aliviada. La confesión no borraba el dolor de la traición, pero sí me devolvía la certeza de que ya no estaba indefensa. Ahora tenía una carta capaz de tumbarlos legalmente, y mientras la noche caía sobre Chamberí, comprendí que el siguiente paso sería decidir cómo y cuándo usar esa confesión para desbaratar por completo la red que habían tejido contra mí. La grabación con la amenaza de la residencia me había dado una base firme. Pero Gael insistía en que aún había cabos sueltos. Cuando una conspiración es tan meticulosa, siempre hay un plan B. Me advirtió. No tardó mucho en darme la razón. Una mañana llegó a mi piso con el semblante más grave de lo habitual. Cerró la puerta detrás de él y colocó una carpeta sobre la mesa del comedor. «He estado siguiendo rastros de llamadas y transferencias», dijo, y encontré algo que no le va a gustar. Abrí la carpeta. En su interior había correos electrónicos impresos, nombres, fechas y una dirección en Sevilla. ¿Qué es esto? ¿Un contacto con un perito geriátrico? ¿Un médico dispuesto a firmar informes de deterioro cognitivo sin siquiera examinarla? Sentí un frío recorriéndome la espalda. Un médico, Gael, asintió con firmeza. «Doctor Blasco Roldán. Tiene mala reputación en círculos discretos, pero nunca Sius ha sido sancionado. Se vende como flexible con sus valoraciones. Y según estos mensajes, Íñigo y Nerea lo han contactado para elaborar un dictamen sobre usted. Leí uno de los correos, hablaba de adaptar el lenguaje clínico a las necesidades del cliente y de facilitar la transición legal en caso de resistencia. Mi propio nombre aparecía en el asunto. Ya tienen incluso documentos falsos listos», continuó Gael. «Un borrador firmado digitalmente que certifica síntomas tempranos de deterioro de memoria y juicio financiero. Si lo presentan en un tribunal de familia, aunque después se desmonte, el daño inicial puede ser enorme». Me llevé una mano al pecho. La idea de que mi hija aceptara usar mi salud como arma me revolvía el alma. Había enfrentado traiciones patrimoniales, pero esto era diferente. Pretendían robar mi dignidad, inventar una enfermedad para quitarme la voz. Gael se inclinó hacia mí. «Necesitamos adelantarnos. Conozco a un colega en Sevilla que puede infiltrar más pruebas y confirmar si ya pagaron al médico. Una vez tengamos todo, podremos desmontar su credibilidad en cualquier juzgado.
asentí con lentitud. Aunque el corazón me latía desbocado. Haz lo que tengas que hacer. Yo no me dejaré sepultar en vida por un papel manchado de mentiras. El investigador me explicó que este tipo de dictámenes, aunque falsos, solían tener un impacto inmediato. Bastaba con presentarlos en una solicitud de tutela para que un juez, como medida cautelar, restringiera temporalmente mis decisiones financieras. Un solo día de incapacidad decretada bastaría para que Nerea e Íñigo movieran cuentas, ventas o transferencias. La buena noticia, añadió, es que ahora tenemos a la doctora Jiménez y su informe legítimo, donde certifica su excelente estado cognitivo. Ese será nuestro escudo. Pero necesitamos que el tribunal entienda que lo de Blasco es un fraude sistemático, no un simple error. Pasé la tarde entera repasando cada palabra del correo. Veía a Nerea en cada línea, justificándose a sí misma con el argumento del bien de la familia. Veía a Íñigo, desesperado, empujando la Chechi a cruzar líneas cada vez más oscuras. Pero lo que más veía era mi propio reflejo en peligro, una anciana ficticia, reducida a incapaz, creada por sus ambiciones. Esa noche casi no pude dormir. Imaginaba a un juez leyendo ese falso dictamen y firmando una orden sin mirarme a los ojos. Imaginaba a tía Nerea entrando en mi casa, no para visitarme, sino para administrar lo que ya no sería mío. Al amanecer decidí que no esperaría de brazos cruzados. Si ellos pensaban presentarlo, yo debía estar preparada para exponer el fraude en cuanto asomara en el tribunal. Cuando Gael me llamó al día siguiente para confirmar que el doctor Blasco había recibido un adelanto de dinero desde la cuenta andorrana, abierta sí mi nombre, supe que la conspiración estaba a punto de dar su zarpazo y comprendí que mi único camino era anticiparme, porque esas pruebas falsas podían ser usadas en un tribunal antes de que yo reaccionara. El descubrimiento del médico corrupto me dejó claro que el círculo se estrechaba, pero también que los cómplices de Nerea e Íñigo no se limitaban al ámbito familiar. Fue Teodomiro quien, con su habitual calma estratégica, me citó un lunes temprano en su despacho de la calle Serrano. Doña Eudoxia, hay un hombre que necesita escuchar la verdad de su propia voz, me dijo. No entendí de inmediato, hasta que apareció en la sala un individuo robusto, traje gris claro, mirada inquieta. Se presentó como Weisencastel, prestamista valenciano. En su maletín traía papeles que olían a pólvora financiera. Esperaba la garantía de mi casa de Ruzafa para cubrir un préstamo sustancioso. Teodomiro lo miró con firmeza. Señor Castel, esta señora nunca ha autorizado el uso de sus bienes como aval. Todo documento que tenga en su poder es producto de fraude. El prestamista frunció el ceño. Pero yo he visto el poder notarial, con la firma y los sellos. Me lo entregaron en persona. Yo, con voz serena pero dolida, interrumpí. Ese poder fue revocado y, además, nunca lo firmé en pleno conocimiento. Mi hija y su esposo han manipulado mi nombre para tapar agujeros que no me pertenecen. Castel bajó la vista hacia los papeles. Incómodo. Teodomiro le mostró copias de la revocación inscrita y la grabación transcrita, donde Nerea e Íñigo reconocían sus planes. El prestamista enmudeció. Tras unos segundos, cerró el maletín con un chasquido seco. Yo no negocio con terrenos pantanosos, dijo finalmente. Si esto es así, retiro toda oferta. Su salida fue rápida, casi furtiva, como quien huye de un incendio. Me quedé con un suspiro de alivio, aunque también con un temblor en las manos. Otra pieza de su castillo de arena se había desmoronado. Era uno de sus últimos sostenes, explicó Teodomiro. Sin el dinero de ese préstamo,
Los compromisos de Íñigo no podrán sostenerse más de unas semanas. Me quedé mirando la ventana del despacho. Imaginé a Nerea recibiendo la noticia, viendo cómo se derrumbaba el apoyo financiero que tanto necesitaban. Y detrás de ella, la sombra de Íñigo, cada vez más acorralado, cada vez más violento en sus silencios. Volví a casa con una mezcla de alivio y temor. Sabía que cada movimiento mío cerraba puertas en su mundo, pero también que la desesperación los empujaría a cometer errores más peligrosos. Aquella noche, al escuchar el eco de mis pasos en el pasillo vacío, comprendí que lo verdaderamente difícil estaba por llegar: descubrir cómo reaccionaría Íñigo al ver cerrarse sus últimas vías de escape. La caída de los prestamistas fue el golpe definitivo. Apenas 2 días después, Nerea apareció en mi casa sin anunciarse. No llevaba maquillaje, su ropa arrugada y los ojos hinchados por el llanto. Se derrumbó en la butaca del salón, como si su propio cuerpo no pudiera sostenerla. «¡Mamá!», balbuceó. «Ya no puedo más». Me acerqué despacio, con la cautela de quien teme que un gesto de ternura pueda confundirse con debilidad. «¿Qué no puedes más?», hija, pregunté. «Las deudas, los socios, el miedo a que todo Madrid sepa que hemos fracasado. Yo no quería hundirte». Pero Íñigo me convenció de que era la única salida. Sus palabras se rompieron en un sollozo. Sentí pena, sí, pero también una rabia helada. «El descrédito social no se compara con traicionar a tu propia madre», le respondí. Ese mismo día supe que Íñigo había desaparecido. Gael confirmó que los acreedores lo buscaban por todas partes. Había dejado rastros de apuestas sin pagar y préstamos imposibles de cubrir. Nerea estaba sola, enfrentando las ruinas de su propio mundo. La miré largo rato antes de hablar. «Si quieres quedarte en esta casa, si quieres volver a mirarme a los ojos, habrá condiciones». Nerea levantó la cabeza con un destello de esperanza. «Primero, una disculpa pública. No en la prensa, no en la sociedad elegante de tus cócteles, sino aquí, ante la familia que intentaste despojar. Segundo, iniciarás terapia. No pienso sostener más tus miedos ocultos ni tus ansias de aparentar. Y tercero, jamás volverás a tener acceso a mis bienes. Ni firmas, ni llaves, ni poderes». Nerea asintió con un gesto tembloroso. «Lo aceptaré, mamá. Solo no me dejes sola». Por un instante quise creer que era suficiente, pero el destino me tenía preparada otra sorpresa. Esa misma tarde, mientras aún han pasado 6 meses desde que la tormenta estalló por completo, Íñigo está en prisión, condenado por estafa y falsificación. El día del juicio, cuando escuché la sentencia, no sentí júbilo, sino un cansancio profundo, como quien cierra por fin un libro oscuro que nunca quiso leer. Nerea, en cambio, eligió quedarse, no porque se lo impusiera yo, sino porque comprendió que no había otra salida que enfrentar su culpa. Bajo mi estricta vigilancia, comenzó Yoako a trabajar como voluntaria en la Fundación Larralde, la misma que levanté años atrás para asesorar a mayores en trámites legales y financieros. Allí, entre archivos y charlas discretas con ancianos que temían ser engañados por sus propios hijos o nietos, encontró un espejo de lo que había intentado hacerme. La observaba desde la distancia, corregía documentos, respondía con paciencia, ofrecía café en las pausas. Más de una vez la vi contener las lágrimas cuando una viuda relataba cómo la habían despojado de su pensión. No me conmovía fácilmente, pero entendía que estaba empezando un camino de redención que no podía recorrer a medias. Las noches en casa también habían cambiado. Las cenas eran ahora sencillas, sin el mantel de encaje ni los postres de lujo. Un guiso, una ensalada, un vaso de vino.
Yo permanecía en mi silla habitual, mientras Nerea se levantaba a servir los platos. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. Los roles se habían invertido. A veces, en medio del silencio, la escuchaba murmurar: «Perdón, mamá». No respondía siempre. El perdón no se concede con palabras repetidas, sino con actos sostenidos, y yo esperaba los actos. Pese a todo, había en mí una serenidad nueva. La misma casa que había sido escenario de conspiraciones y traiciones volvía a respirar calma. Las paredes ya no guardaban secretos. Los cajones no escondían poderes falsos. Y la caja fuerte, que una vez habían profanado, estaba vacía a propósito. Lo importante ya no estaba en documentos, sino en mi decisión de no ceder nunca más el control de mi vida. La puerta de mi casa, aquella que tantas veces abrí sin pensar, se había convertido en símbolo de mi autonomía. La cierro con firmeza. La abro con cautela, y cada invitado cruza el umbral porque yo lo decido. Aquella noche de otoño, mientras recogíamos la mesa y Nerea guardaba los platos en silencio, me acerqué al marco de la puerta. La toqué como quien palpa un corazón vivo y murmuré. Me dijeron que no era bienvenida en mi casa. Hoy soy yo quien decide a quién abrir la puerta. Y en ese instante supe que la historia de mi resistencia ya no era solo mía, sino la de cualquier mujer que se negara a ser borrada de su propia vida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si tu propia hija intentara despojarte de todo lo que eres?